buenas, esto es... No, otra vez no. Al final le voy a coger el gusto a no hablar de derecho y ponerme a criticar cosas y hablar de cosas que no tienen nada que ver. Esto no es No hay derecho. Yo sí soy Miguel Ángel Velarde, su humilde abogado de provincias, pero una vez acabando la cuarentena, estamos en lo que se ha dado a llamar la nueva anormalidad, que viene a ser exactamente igual que la antigua anormalidad, pero pidiendo cita telefónica cada vez que quieres hacer un trámite y con muchas más regulaciones en nuestra vida, algunas de ellas difícilmente justificables. Y bueno, sí, sé que hay muchísimas cosas de las que hablar, muchísimos aspectos de interés. Tenemos cada vez más regulaciones, algunas totalmente delirantes. Tenemos a los nuevos bárbaros intentando derribar la civilización a base de violencia en las calles, censura y miedo en las obras literarias y de cine y derribo de monumentos históricos para borrar cualquier vestigio del pasado y conseguir ese famoso hombre nuevo que tanto gusta a los totalitarios. Unido a toda esa gente que no se atreve a abrir el pico y deja hacer, como ocurre en todos los imperios en decadencia y en todas las civilizaciones en decadencia, por miedo más que a la violencia a no ser políticamente correctos, a no ser señalados por el dedo, lo que los convierte en unas personas bastante más despreciables que los propios bárbaros, porque al fin y al cabo los bárbaros tienen un objetivo. En fin, tenemos todo eso, pero ¿para qué? Me da mucha pereza. Tenéis artículos, vídeos, todo lo que queráis sobre el tema, unos a favor, otros en contra, unos queriendo derribar los cimientos de Roma y otros queriendo hacerla resurgir. Me da mucha pereza, lo siento. Vuelvo a temas frikis. Vuelvo a retomar ese vídeo sobre la guerra civil de Marvel y los cómics de superhéroes. ¡Taxi! Porque, en primer lugar, es un tema que me gusta, es divertido. Yo soy muy friki, me gustan las novelas de ciencia ficción, las películas de acción, los cómics... Pero es que además hay algo que se sabe desde hace siglos. No hay nada que difunda mejor ideas, cuestiones filosóficas, cuestiones políticas, cuestiones sociales, que la literatura popular y el arte popular. Y eso lo sabe cualquiera que se dedique a esas cosas. Hay cierto vicepresidente del gobierno, cuando todavía iba por ahí diciendo que era una persona del pueblo y para el pueblo y que jamás se movería de su pequeño apartamento en un barrio popular, no como otros que se iban a otros chalés. Bueno, ya saben ustedes. Bueno, pues ese vicepresidente del gobierno estaba obsesionado, igual que la gente de su partido, con Juego de Tronos. Incluso antes de algunas elecciones había cierta candidata aquí en Andalucía que llenó las calles de pintadas con su cara, diciendo que era la Calesi de Andalucía. Por eso, cuando llegó al final la serie fue tan divertido. Una serie con un final tan redondo y tan lógico y tan coherente le sentó tan mal. Atención, spoiler. Porque claro, ¿quién iba a pensar que una señora que dirigía ejércitos y que tenía un discurso tan bonito sobre el fin de la esclavitud y la justicia social, que además hacía cosas pues normales como asesinar masivamente a gente solo por pertenecer a un grupo social? Claro, es lógico. Esta gente veía perfectamente normal los asesinatos masivos de disidentes que pertenecían a grupos sociales que se le oponían. Por eso no lo veían tan mal en la serie, ¿no? Esta señora que dirigía un ejército de saqueadores nómadas que arrasaban con la civilización, pero todo por un fin superior, ¿no? ¿Quién iba a pensar que después se convertiría en una asesina de masas, dispuesta a asesinar y a matar con tal de llevar a cabo su fin superior, en el que ella siempre había sido la que mandaba en su visión? Claro, un final tan coherente les sentó fatal. ¿Cómo iban ellos a pensar que en una serie así se iban a atrever a poner lo que ocurre normalmente cuando una persona quiere el poder absoluto y es capaz de conseguirlo a cualquier precio y matando a las personas que sean necesarias para conseguir su ideal de bien universal y justicia infinita? Pero no vamos a hablar de Juego de Tronos, vamos a hablar de cómics. Y de cómics de superhéroes. ¡Batman al rescate! Allá por los 90, siendo yo joven e inocente, un estudiante, cayó en mis manos un cómic que no era ni de DC ni de Marvel, no recuerdo ahora quiénes son, y lo he buscado y no he vuelto a encontrarlo, pero básicamente consistía en que un grupo de superhéroes se quitaban las máscaras para que todo el mundo pudiera verlos y se decidían a gobernar el país. Y todo iba bien hasta que uno inventó una máquina que, aplicada a los criminales, le cambiaba la mente y los rehabilitaba. Es decir, convertía a criminales en buenas personas. Los superhéroes gobernantes se dividieron en dos facciones: los que querían aplicar la máquina a todos los criminales y los que decían que eso era inmoral y había que aplicarlo solo a los que voluntariamente lo decidieran. Yo en aquella época ya digo que era el resultado de la educación reglada en España. Era un convencido socialdemócrata
y un pasito más, como todo el que sale del instituto y está en la universidad, antes de enfrentarse con el mundo real. Era una persona que aún creía que era bueno obligar a hacer el bien y prohibir hacer el mal. Sin embargo, entre mamporro y mamporro, superhéroes pegándose porrazos, rayos y tal, se traslucían una serie de cuestiones morales, unas pinceladitas, que de alguna manera ponían en conexión toda la literatura, todos los libros, todas las películas, toda la cultura occidental que yo había ido leyendo, viendo y mamando durante toda mi época estudiantil y durante toda mi vida. Toda esa filosofía, todos esos libros, tenían por fin una pequeña conexión, algo que los unía, ¿no? No es que ese cómic de repente encendiera una bombilla y cambiara mi mente, no, sino que fue una gotita más en ese vaso, esas pequeñas conexiones que se iban haciendo entre las lecturas teóricas y la realidad, ese empujoncito más sentimental que lógico que se produce en las obras literarias y en los cómics, y sobre todo en las frikis, en las de serie B, ¿no? Que es a lo que van dirigidos, ¿no? Es entender ese pequeño detalle, que no sé quién lo decía, es una frase de alguien, que nadie puede ser una buena persona si no tiene la posibilidad de no serlo. Por eso es tan importante la literatura popular, por eso es tan importante la cultura popular, los cómics, las películas, por esos pequeños detalles que te hacen conectar toda la cultura que tú has obtenido previamente, y todos sabemos que el demonio está en los detalles. Pero me enrollo, vamos al lío, hablemos de superhéroes, de los que venía a hablar, de los de DC y Marvel, porque esto es como ser del Betis o del Sevilla. Hay gente que adora Marvel y odia DC, gente que adora DC y odia Marvel. Yo siempre he sido muy imparcial en estas cosas. Y hace poco me he vuelto a releer dos obras, porque hay mucha discusión al respecto, que supuestamente son las paralelas de una a otra, aunque yo pienso que no lo son, que son por un lado La Guerra Civil de Marvel y por otro lado Injustice de DC. Vale, sí, que el fan, yo, realmente llegamos a esas obras porque son superhéroes pegándose entre ellos, los buenos pegándose entre ellos. Eso es lo divertido. La importancia de estas obras, sin que haya que darles una importancia excesiva, es que tienen ese trasfondo, esa posibilidad de tú ver en un contexto divertido reflejado en la práctica o en algo parecido a la práctica, en la diversión, todo ese contexto anterior, social y político que has estudiado, que has mamado, que estás viendo en tu sociedad alrededor tuya, ¿no? Puedes ser un socialista como Iron Man o Superman, o puedes ser un liberal como el Capitán América o Batman. Y hay múltiples grados de grises intermedio entre ambos, que pueden estar por unas razones u otras en un bando o en otro. Y muchas veces estar en un bando no significa que estés en contra de los principios que defienden los otros, sino que estás en contra en cómo aplicas esos principios o cómo quieres llevar a la práctica esos principios. Pero bueno, que me enrollo de nuevo como una persiana. A lo que iba, hay una diferencia fundamental entre Injustice de DC y Guerra Civil de Marvel. Y es que en Injustice toman partido. El autor, la misma editorial, el cómic, toma partido por uno de los dos bandos. De hecho, el mismo título, Injusticia, ya te lo dice todo. En cambio, en Marvel te exponen los dos bandos, te exponen las razones de los dos bandos y tú eliges. En ese sentido, Injustice es poco valiente, un poco cobarde. Se justifica demasiado en el tópico, en eso de que el poder corrompe. Claro, Superman es muy bueno, pero toma el poder con odio y no con amor, y por eso se corrompe, ¿no? Es el clásico tópico de que, claro, si el poder lo tomara alguien muy bueno, pues todos seríamos felices, ¿no? Y no se paran a pensar de que alguien muy bueno no quiere dirigir la vida de los demás. Desde ese punto de vista, más que Injustice, estaría mucho más cercano a Guerra Civil de Marvel, otra obra de DC, que es Superman Hijo Rojo. Si alguien no se lo ha leído, se lo recomiendo encarecidamente. No les voy a contar el final, pero les cuento la premisa. Superman bebé, en vez de caer en el centro de Estados Unidos, una zona rural de Estados Unidos, cae en la Unión Soviética. Y allí es criado como un convencido soviético y se convierte en un comunista convencido. Sigue siendo una persona buena, una persona íntegra, una persona con una moralidad intachable, pero una moralidad comunista. Cuando Stalin muere, evidentemente el que toma el poder es Superman, alabado por las masas, amado por el pueblo. La excusa que siempre se pone para el fracaso de la Unión Soviética es que fue un ideal que se corrompió. Pero si hubieran dado con gobernantes sabios, con gobernantes buenos, habría sido un paraíso. Y eso es lo que tenemos aquí. Tenemos la Unión Soviética sin excusas. Tenemos al gobernante más sabio, al gobernante más bondadoso, al gobernante más poderoso.
La Unión Soviética convierte al mundo entero en una sola unidad hermanada en el comunismo y en los ideales del bien común. Tan solo Estados Unidos queda aislada como una especie de reserva pintoresca, gobernada por Lex Luthor. Vean ahí el contraste, ¿no? El ser más bondadoso que es Superman gobernando a la Unión Soviética global y al ser más malvado gobernando el capitalismo en Estados Unidos, ¿no? Hasta ahí parece la utopía comunista. Y yo estoy convencido de que a los mismos que se sintieron muy decepcionados con el final de Juego de Tronos, a nuestro vicepresidente y sus acólitos, hasta ese momento les encantará el cómic. A partir de ahí, el final les decepcionará. El cómic es una de las mayores refutaciones del comunismo desde el punto de vista de la cultura popular que he podido ver. Es dejar sin argumentos el hecho de que si alguien bueno y bondadoso tuviera el poder absoluto, seguro que todo esto sería un paraíso, la bondad absoluta, todo el mundo sería feliz, ¿no? Superman, que no quiere nada para él, lo único que quiere es la felicidad de todos y cada uno de los habitantes del planeta, ¿no? Uno no puede menos que simpatizar con los ideales de Superman y sus deseos de bondad, odiando lo que representa el Superman como líder de un mundo comunista. Evidentemente no les voy a contar el final, pero les voy a resumir tanto Injustice como Guerra Civil de Marvel como Superman Hijo Rojo en una sola frase. Y una frase que no es mía, es una frase de uno de los literatos más geniales del siglo XX, finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Un literato que hacía literatura popular, fantasía y humor. Me refiero a Sir Terry Pratchett. Es una frase puesta en boca de uno de sus magníficos y extraordinarios personajes arquetípicos con los que puebla su mundo disco. Una anciana de un pueblecito de la montaña, una bruja maseña, que en un momento determinado dice: no se puede ir por ahí construyendo un mundo mejor para la gente. Solo la gente puede construir un mundo mejor para la gente, si no es solamente una jaula. Y eso es todo por hoy. Mi nombre es Miguel Ángel Velarde, sigo siendo su humilde abogado de provincia. Esto de nuevo no ha sido No hay derecho. No saben ustedes lo agradecido que estoy porque me aguanten y me vean. Y pronto volveremos con nuevos vídeos. Y sí, tengo un montón de cuestiones de derecho que contarles. Y el problema es que no sé cómo hacerlo en vídeos de menos de 10 minutos, pero lo intentaré, seguro. Y recordad, no importa lo que diga la gente. Si el gobierno o la prensa os dice que os mováis, tu obligación es manteneros como un árbol junto al río de la verdad y decir: suscríbete a este canal. Adiós, amiguitos, suscribíos al canal.